Buenos días, muy buenos días, mis hermanos. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy damos gracias. Alabemos al Señor con cánticos, con júbilo. Alabemos al Señor y demos inmensas gracias, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque su misericordia nos alcanza, porque no está pendiente a nuestros errores, sino que su amor lo hace esperarnos todo el tiempo, porque Él siempre estará presto a recibirnos sin importar lo que hagamos. Él está esperando por nosotros. Bendito y alabado eres, oh Señor Jesús. A ti todo el honor y toda la gloria, buen amado. A ti todo el honor y toda la gloria, Maestro bueno. Bendito eres por siempre. A ti suplicamos que nos envíes la promesa del Padre, una unción especial de tu Santo Espíritu en este día. Ven, Espíritu de Dios, y quédate con nosotros. Ven, Espíritu de Dios, y haz que nuestra fe crezca cada vez. Ven, Espíritu Santo, y pon en nuestros oídos lo que el Señor necesita decirnos. Ven, Espíritu Santo, y pon en nuestro corazón lo que el Señor necesita que sintamos. Ven, Espíritu, y pon en nuestras miradas los ojos de amor hacia nosotros, de Él hacia nosotros. Bendito y alabado eres. Bendito y alabado eres. Bendito y alabado eres. Y a ustedes, mis hermanos, salud en este día que recién comienza. No importa qué hora estés aquí, para mí son los buenos días. Hoy vamos a leerles a ustedes. Primero vamos a tomar un sorbito. Que está calientito. Un cafecito muy esperado hoy. Y ni les voy a contar el por qué. Ustedes recuerdan, sé que sí, a David, pues ese rey que fue elegido por Dios desde su casa, desde las entrañas de su madre, fue elegido David. Y en medio de sus hermanos, en medio de hombres fuertes, hombres atractivos, hombres con mucha gallardía, fue elegido David, el más pequeño, el más débil, el más inocente porque era un niño. Fue elegido así para ser rey. Pues a él se le adjudican la mayoría de los salmos, esos cánticos y esos himnos maravillosos que los profetas, o que él en su mayoría, escribía y partían desde su corazón. Ustedes saben que cuando un artista graba un disco, escribe un disco, una canción, mejor dicho, siempre que ellos graban dicen que les salió del corazón, que fue una experiencia vivida, etc. Pues al igual estos salmos es lo mismo. Son canciones que el profeta escribía en medio de su vivencia, en medio de lo que él sentía. Y aquí vamos al Salmo 28, versículo 7, y dice así: El Señor es mi fuerza y mi escudo. Esperé en Él y me socorrió. Por eso me alegro y canto agradecido. Amén. Así se contesta cuando es un salmo. Amén. Porque es una oración, es una alabanza, es un cántico, es una petición en canción. Y en esta ocasión es un salmo de agradecimiento, es un salmo de confianza. Fíjense que él dice que su fuerza y su escudo es Dios, que esperó en él y que él les socorrió. Porque ¿qué creen ustedes? ¿Que David no tuvo momentos en que necesitó al Señor? Claro que sí. ¿Que David no tuvo momento en que sintió la necesidad de decirle al Señor que estaba solo? Claro que sí. Miren, mis hermanos, muchas veces
Les confieso que yo me siento a veces un poquito mal con el Señor porque yo me siento de capas caídas, o sea, me siento triste o me siento con miedo o me siento que le estoy pidiendo mucho cuando cuando yo como cristiana, como servidora, entiendo que debería estar fuerte, que debería de ser, tener fuerte la fe y así, etcétera. Un sinnúmero de cosas que uno se va como pidiendo a sí mismo, como exigiendo dentro de la fe. Y les digo algo, este David, este fuerte guerrero, este rey que estuvo en el poder por muchos años y que después reinó su hijo Salomón. Miren mis hermanos, ese David se arrastró en el suelo en un momento determinado que había perdido a su hijo, estuvo de luto, estuvo de duelo y se arrastró en el suelo así por pidiéndole al Señor dentro de su tristeza. Pero no solo eso, David pecó. David pecó grandemente contra Dios ofendió a Dios, perdón, porque David se acostó con la mujer de un militar de sus guardias, de su ejército. Un militar que estaba fuera de su casa porque estaba cumpliendo con su deber como militar, como guardia, como ustedes le quieran llamar. Y este se enamoró de la esposa de Urías, de su guardia, y se la llevó porque era casi obligatorio. Imagínense que el rey te mande a llamar. Y se acostó con ella y vivió con ella. Y eso fue un pecado ante Dios, porque esa mujer era casada. Y no se crean ustedes que los pecados solamente son para los pequeños, sino también para ellos, para los reyes. También eso era un pecado. También es aún un pecado. El poder no te hace a ti intocable de obedecer a Dios. Eso no está escrito en ningún lado, que tú tener poder, por ser el jefe, por ser el dueño de la casa, por ser el presidente, por ser un militar, por ser un general, tú vas a abusar de los más pequeños. Pues él la llamó y vivió con ella. Y no obstante, después que el sacerdote que le acompañaba a él en su reino, en su gobernancia, le dijo que él estaba haciendo mal, se dio cuenta y quiso resarcir. Pero ¿saben qué? Lo hizo peor, porque envió a ese militar al frente cuando eso no era su trabajo. No fue para eso que él estudió milicia ni nada. Y lo que pasó fue que él murió, porque a eso fue que él lo mandó. O sea que además de haber sido adúltero, también se había convertido en un asesino. Y al conocerse pecador, se llenó de cenizas y lloró amargamente su pecado ante Dios. Porque él era David, él no tenía por qué llorar. No, porque tú, aún siendo cristiano, aún siendo un laico comprometido, aún siendo un servidor del altar, aún siendo un diácono o lo que quiera, lo que sea, ¿tú te vas a sentir mal por haber fallado al Señor? Sí, siéntete mal, porque eso es parte del arrepentimiento. Pero no quiere decir que el que tú seas lo que eres en la fe, en el servicio al Señor, te vas a considerar que que no pecas, que no vas a pecar, que no le vas a fallar al Señor o que no vas a sentir miedo. David sintió miedo. De hecho, ese salmo, el que le leí, Salmo 28, versículo 7, fue escrito en un momento de temor. Él sintió miedo muchas veces en sus guerras, cuando se enfrentaba a sus enemigos. Él sintió miedo cuando su propio hijo estaba tras la silla de gobernar, y él sintió miedo. Y él se lo decía al Señor: tengo miedo. Y ahí lo dice.
en ese versículo lo dice, que el Señor era su fuerza y su escudo, y que le socorrió, porque en ese momento de miedo, él lo que hizo fue orarle y pedirle al Señor. Y por eso él estaba alegre y estaba contento. Entonces ya vimos a un David, un rey, que sintió dolor en su pecado y en su ofensa a Dios, que sintió tristeza en un duelo que perdió a su hijo, a ese hijo de que él tanto esperaba, porque era de la mujer por la cual había pecado, pero que la amaba. Y luego sintió miedo. Y en todo y cada una de esas ocasiones, el Señor lo sostuvo y lo sacó del abismo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para sentirme mal por sentir miedo? De sentirme mal por sentir dolor. Nada. Nosotros estamos para sentir y el Señor está ahí para proteger. Para socorrernos, para cuidarnos. Él es un escudo, tal como dice David. Mi Dios es mi escudo y mi fuerza. Mi Dios es mi escudo y mi fortaleza. ¿A quién iré sino a Él? No te sientas mal, porque yo lo he pasado. No te sientas mal si estás triste. No te sientas mal. No te sientas mal si estás pasando por un duelo que nunca acaba y que tu familia te insiste en que dejes el duelo atrás. Tómate el tiempo que necesites para el duelo. Y si tú entiendes que ha pasado mucho tiempo y que el Señor aún protegiéndote, ayudándote y fortaleciéndote, tú sigues allí, busca ayuda. Porque el Señor también abastece de herramientas a los profesionales para que nosotros nos ayudemos unos con otros. No te sientas mal si recaíste en un pecado que habías dejado. No te sientas mal si te sientes sin fuerzas para combatir un vicio. Pídele al Señor que Él te socorre. No te sientas mal porque David, que era rey, también sintió tristeza, también sintió vergüenza por pecar, también sintió dolor al duelo y después se alegraba cuando sentía que el Señor lo sacaba de todo eso. Inclusive el Señor le llamaba la atención fuertemente a David. Una vez él empezó a hacer algo que al Señor le desagradó porque él lo había hecho sin su consentimiento. Empezó a hacer cambios en lo que nosotros entendemos como el Santísimo, el altar. Y el Señor le dijo, no, espérate, ¿qué es lo que tú haces? Yo no te he dicho nada. Y él le pidió perdón. Sí, es verdad, Señor, tienes razón, perdóname. Y cuando él escuchó la voz del Señor, hizo lo que Él le dijo que hiciera. Bailó, cantó y se regocijó en la alegría del Señor. Así que, mis hermanos, nosotros somos muy pequeños ante el Dios y ante su fortaleza. Si tú sientes pena, no importa. Si tú sientes dolor, si tú sientes vergüenza, no importa, ve a donde Él. Ve a donde Él tal cual, con tu corazón abierto y dile lo que sientes, dile por lo que estás pasando, dile que tu dolor y tu pena, tú quieres que Él se la lleve. Pero no te sientas que porque tú eres cristiano, que porque tú crees en Dios, que porque tú eres servidor, que porque tú eres un laico comprometido, que porque tú eres un predicador o una predicadora, o que porque tú tienes muchos años caminando en la fe, no se justifica tu dolor, tu miedo, ni tu pena. No. Nosotros somos hechos de barro, de la mano de un Dios poderoso. Que el Señor te bendiga, que tengas un día maravilloso.
Y hoy mismo colócale al Señor esa tristeza, esa pena, esa vergüenza de pecado a los pies de Dios. A Él le encanta que tú vayas a Él y le digas: Señor, tú eres mi fuerza, socórrame, protégeme, cuídame. Y tú vas a ver cómo Él se va a regocijar en tu debilidad, como le decía Pablo. En tu debilidad yo me engrandezco. Bendito y alabado eres, Señor. Santo eres.